Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a tener un tema especial. El día de hoy, como saben, no hubo escuela bíblica, pero ya la próxima semana ya comienza normalmente. Pero el día de hoy vamos a tener un breve devocional de un tema que es importante para los tiempos en los que estamos viviendo. El tema lo he titulado ¿Puedo confiar en Dios? Pero a manera de pregunta. ¿Puedo confiar en Dios? Dice el Salmo 50, verso 15, y se los leo en la Reina Valera: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. La Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo lo dice así: luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Vuelvo a repetir el tema. ¿Puedo confiar en Dios? Miren, como cristianos, nosotros sabemos que vivimos en un mundo caído. Yo sé que constantemente se menciona, vivimos en un mundo caído, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa esta frase de vivimos en un mundo caído? Miren, esto quiere decir el que vivimos en un mundo caído, que estamos en un mundo que está sujeto o tiende a la corrupción. En todo sentido, desde la moral de las personas que están sujetas a sus concupiscencias hasta el medio ambiente donde la misma tierra sufre por el pecado. Ahí en Mateo 5:13, Jesucristo mencionó las siguientes palabras, refiriéndose a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, pensemos en lo siguiente. El Señor está diciendo que a sus discípulos que ellos son la sal de la tierra. Miren, ¿qué propiedad tiene la sal? Hablando ahora sí que de la sal como tal. ¿Qué propiedad tiene? Bueno, muchas veces se le da la propiedad de evitar la corrupción de los alimentos, ¿no? Se utiliza como, iba a decir una palabra que me iba a equivocar, para preservar ya te imaginas, para preservar la carne, ¿no? Para que no se descomponga. Entonces, pensemos en lo siguiente: si el Señor dijo que nosotros somos la sal de la tierra, entonces la tierra obviamente tiende a ¿qué? A una descomposición. Porque es lo que el Señor está dando a entender. Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal cumple con ese propósito como mineral, no sé si sea un mineral, pero como sal, como su propiedad, llamémoslo así, es lo que el Señor está dando a entender. Que esta tierra de igual manera vive en una tendencia hacia la contaminación. Ahora, estamos nosotros y entendemos en un mundo caído, pecaminoso, que tiende al mal como consecuencia del pecado. En pocas palabras, la vida en el mundo en general tiende a descomponerse. Ahora, Pablo en Romanos capítulo 8, verso 20, él menciona lo siguiente: porque la creación fue sujetada a vanidad. La palabra vanidad ahí hace referencia también a corrupción, descomposición. Y dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Observen el 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que así como nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado, también la tierra va a salir libre de la corrupción a la que está sujeta por causa del pecado. Entonces, la Biblia enseña desde el Génesis que cuando el pecado entra en la humanidad, también la creación se vio afectada. Cuando nosotros decimos que vivimos en un mundo caído, nos referimos a esos dos aspectos, tanto a la humanidad que va en dirección a una descomposición moral, como también la tierra física, literal, que tiende a una descomposición. Está sujeta a la corrupción por causa del pecado. Ahora, esto de que vivimos en un mundo caído, se los quiero decir de otra manera, de una manera más coloquial, así más cotidiana. ¿Qué podemos pensar nosotros de la inseguridad de algunos países? ¿No? Como ahorita lo que está pasando en la ciudad, ahí en México, ¿no? En Sinaloa. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos pensar de los robos? Fíjense, estaba viendo, no solamente es suficiente de que ya es un estado así como que está en guerra ahorita, sino que aparte la gente aprovecha
para entrar y empezar a robar en los centros comerciales. O sea, es increíble. Eso nos muestra de que vivimos en una tierra que tiende a esa descomposición moral. Ahora, ¿qué pensamos de las violaciones? O de las personas con las que se hace negocio y terminan traicionando la confianza. Porque como cristianos vivimos en un mundo donde convivimos con personas que no son cristianas. Y es ahí donde en Mateo 6 hace una división. Los primeros 8 versículos del 1 al 18 habla de la vida del creyente en su relación con la vida piadosa, pero posteriormente hace referencia de la vida del creyente con la mundanalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que como cristianos seguimos en una tierra donde seguimos teniendo trato con gente que no teme a Dios. Nuestros hijos siguen yendo a escuelas que no enseñan la teología, la palabra de Dios. Nosotros en nuestros trabajos tenemos relación con personas que no son cristianas. Entonces, ciertamente llega el momento donde se hacen negocios con personas que no son cristianas y terminan traicionando la confianza. O sea, todo esto habla de un mundo en descomposición. Lo que Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra, que implica que la tierra tiende a esa descomposición. Ahora, ¿qué pensar de las enfermedades? Antes del pecado no había enfermedad. O sea, vivíamos en un país, en una tierra, como se dice, era un paraíso. Pero ¿qué pasa de las enfermedades? ¿Qué sucede con los huracanes, con los terremotos, con las guerras que terminan costando vidas, ¿no es cierto? Ahora, a todo esto que acabo de mencionar nos referimos cuando mencionamos que estamos en un mundo caído. Ahora, teniendo esto en mente, quiero preguntar lo siguiente. ¿Podemos nosotros verdaderamente confiar en Dios cuando la adversidad golpea y llena nuestra vida de dolor? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por una situación difícil, una crisis en nuestra vida, una prueba, aflicción, angustia? ¿Verdad? Como cristianos no estamos exentos de eso. Ahora, la pregunta a lo que voy es que teniendo en mente que vivimos en un mundo caído, nosotros como cristianos verdaderamente podemos confiar en Dios aun cuando la adversidad golpea y llena nuestras vidas de dolor. Cuando te dicen, tienes tal enfermedad, cuando por una situación de huracán, un terremoto, se derrumba todos tus bienes y pierdes todo por lo que has trabajado por años. O sea, realmente en ese momento de dificultad podemos confiar en Dios. Cuando lamentablemente llegan y te dicen, ¿sabes qué? Pues te queda un mes de vida nada más. O sea, realmente nuestra confianza está firme en el Señor. Nosotros como cristianos realmente creemos que Él puede venir a nuestro rescate como en el Salmo que leímos. Clama a mí, cuando tengas problemas, clama a mí y yo iré y te ayudaré y tú me darás la gloria. ¿Creemos realmente eso? ¿Podemos como cristianos confiar en Dios? Ahora quiero que pensemos en lo que acabo de mencionar. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Es tal nuestra relación con Dios y nuestra confianza en Él que creemos que Él está con nosotros en la adversidad, aún cuando no hay ninguna evidencia de su presencia y de su poder? Porque muchas veces cuando vienen estas situaciones adversas a nuestra vida es cuando más nos sentimos solos, cuando más llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado. Cuando vamos al doctor, vamos al otro doctor, asistimos a esta clínica y no nos dan respuesta al problema de salud que tenemos. Llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado. Fíjense nada más, nuestra relación es tal, vuelvo a repetir, que podemos tener confianza en Él y creer que Él está en nosotros, con nosotros, en medio de esa adversidad, aún, porque es lo más importante, aún cuando nosotros no veamos alguna evidencia de su presencia y de su poder. Porque generalmente es en esos momentos donde oramos, donde hay crisis, donde pensamos que el techo está de acero. Pensamos que nuestras oraciones no pasan. ¿No es cierto? Miren, ¿cuántos sabemos que no es fácil confiar en Dios en momentos de prueba?
Yo creo que todos sabemos en un momento dado porque hemos experimentado dificultad en nuestras vidas. Hemos experimentado aflicciones, angustia, dificultades. Es ahí donde nos damos cuenta que esa fe que decíamos tener y experimentar y enseñar, cuando pasamos por ese momento de dificultad, nos damos cuenta que es un momento difícil de creer en Dios. En momentos de prueba, nosotros solemos olvidar el amor de Dios. Y pensamos que Dios nos ha olvidado. ¿Será acaso es el caso para con nosotros? ¿Dios nos ha olvidado? Porque nosotros no vemos respuesta a nuestra aflicción. Miren, ¿qué es la aflicción? Alguien dijo que la aflicción es el tener lo que no se desea. ¿Tienes aflicción? ¿No deseas aflicción? Y es el desear lo que no se tiene, que es la paz en momentos de esa intranquilidad de nuestras vidas, ¿no es cierto? Una mujer que tuvo un accidente y quedó cuadriplégica, ¿saben qué fue lo que dijo? Esa mujer dijo, porque duró muchos años así en silla de ruedas, sin moverse, sin nada. Ella llegó a experimentar el amor de Dios en medio de esa situación, porque ella no veía ningún propósito a través de su sufrimiento. Y ella comparó la aflicción como el fuego. Ella dijo, un fuego puede dejar un filete o un filet mignon bien al punto, pero también ese fuego puede consumir muchas hectáreas de un bosque. Ahora pensemos en lo siguiente, si un fuego es como la aflicción, ahora ese fuego en la vida de una persona puede hacer que el carácter de esa persona se vaya transformando a la imagen de Cristo, o el fuego pueda hacer que esa persona termine amargándose. El mismo fuego. ¿Por qué? Porque el fuego consume, pero también el fuego purifica. Ahora déjame decirte algo. ¿Cómo entonces podemos nosotros salir bien librados en medio de esa prueba, en medio de esa situación? Cuando pensamos que lo hemos perdido todo, dependiendo la perspectiva que tú tengas de Dios. Si tu perspectiva no es la correcta de Dios, vas a seguir amargado, porque vas a pensar que Dios ya se olvidó de ti, que Dios ya está obrando de una manera donde Él acabó dándote la espalda. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es de que Dios está más ocupado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque Él va a hacer o va a producir situaciones a nuestro alrededor que las quite, que quite nuestra comodidad para trabajar en nuestra vida interna. Y es ahí donde vemos que en medio de la aflicción Dios está más ocupado. Por eso cuando una persona está afligida dice, Señor, ayúdame, Señor, ¿no miras lo que me está sucediendo? Y el Señor dice, sí, yo miro lo que está sucediendo, pero yo te quité esas comodidades a tu lado para trabajar en tu vida interior. ¿Y saben por qué? Porque es en la aflicción donde es en la aflicción donde se entrena nuestra fe. Es en la aflicción ese gimnasio donde desarrollamos nuestra confianza en Dios. Una persona no puede ejercer ese crecimiento en su fe en Dios si no es a través de la aflicción. Si no es a través de situaciones adversas donde nosotros vemos que no tenemos el control de esas cosas. Son esas cosas que llevan a producir en nuestras vidas esa aflicción. Lo que no podemos controlar, lo que no está en nuestra alcance la habilidad para resolverlas. Esas son las que producen en nuestra vida ansiedad y sobre todo parte nuestra mente en dos. Porque eso es las preocupaciones. Una preocupación hacia el futuro, ¿qué causa en tu vida? Te parte en dos mentalmente. ¿Por qué te parte en dos? Porque al ver al futuro ese problema que tú tienes, tú en tu presente estás, híjole, ¿haré tal cosa o haré la otra? ¿Qué opción tomaré? A, B o C, ¿no? Como ahorita en la prueba, ¿cuál escojo? Y en ese inter, ¿qué estás haciendo? Te estás partiendo en dos. Y una de las cosas que nosotros debemos de aprender es que Dios está permitiendo cosas alrededor de nuestras vidas para trabajar en nuestro carácter, para trabajar en nuestras vidas, para que aprendamos a confiar en Él. Miren, parece que en esos momentos cuando debemos de recordar precisamente que Dios nos ama y que sabe qué es lo mejor para nosotros
y que Él tiene la situación en nuestras vidas, pareciera que es en esos momentos donde el lema cristiano de confiar en Dios se desvanece. Porque es como solamente un lema: confía en Dios, espera en Dios, Dios tiene el control. Pero ya en el momento de la aflicción, como que todo eso se nos va. Por eso la pregunta es: ¿podemos confiar en Dios? O sea, no le estoy hablando al incrédulo, estoy hablando a nosotros como a estudiantes de la escuela bíblica. En nuestra vida como estudiantes, como cristianos también, ¿podemos confiar en Dios cuando el futuro sea aparente ser gris? Miren, las circunstancias que rodean nuestras vidas nos deben de ayudar no a afligirnos en el momento de tener, como si no tuviéramos esperanza, sino debemos de confiar en Él. Y una de las cosas que nosotros necesitamos ver es que muchas veces esas circunstancias no nos ayuda a confiar en Él porque parecieran irracionales, ¿no? Así como uno piensa y dice: bueno, es que no tiene sentido que me esté pasando esto. ¿No les ha pasado como que dices: es que yo no encuentro lógica, no hay una explicación para lo cual yo estoy atravesando? Pero mira, la explicación es bien clara. Dios está permitiendo para trabajar en nuestras vidas. Y a pesar de que nosotros no entendamos lo que está sucediendo, debemos de confiar en Él. Porque de lo contrario, nosotros estaríamos dudando de su soberanía y estaríamos cuestionando su bondad. Fíjate lo que acabo de mencionar. Nosotros como cristianos debemos de recordar que Dios observa nuestra falta de confianza en Él muy seriamente como nuestra falta de obediencia. Era lo que yo les decía hace como 2 domingos. Nosotros, es verdad, y debemos enfocar la obediencia de nosotros como cristianos, pero no debemos de olvidar que Dios mira de la misma manera nuestra obediencia, que nosotros obedezcamos a Él, como también nuestra confianza. Porque el no tener confianza en Él es cuestionar o dudar de su soberanía. ¿A qué me refiero con dudar de su soberanía? Que Dios no tiene el control de lo que me está pasando. Llegar a pensar que Dios no está enterado de que, pues, en un momento dado no tengo que comer. Que Dios no está enterado de que mi hijo está grave en el hospital. Es dudar de su soberanía. El no confiar en Dios es llegar a pensar que, porque cuando hablamos que Dios es soberano, estamos hablando de un gobierno que Él tiene sobre su reino, que no hay nada encima de Él, que no hay ninguna autoridad que pueda hacer o mover dentro de su reino fuera de Él. Por eso decimos que Él es soberano. O sea, todo lo que sucede dentro de su reino, dentro de su creación, no sucede sin que Dios lo haya mandado. ¿Se acuerdan de esa mujer que yo sé que algunos ya la escucharon, pero para los que no, ya saben que me gusta repetir a veces las historias? A mí me gustan las historias. Pues, ¿se acuerdan de esa mujer en Brasil que no tenía nada que comer? Y estaba con sus hijos en su casa y de repente dijo: no, pues ya, y era cristiana, era cristiana. Y decía: Señor, pues aquí estoy con mis hijos, no tengo nada que comer, ¿qué hago? ¿No? Y oraba al Señor, y oraba al Señor. Y el Señor le dice: habla a tal estación de radio y expón tu problema. No tiene sentido, Señor, ¿para qué voy a hablar? Y bueno, ya obedeció, llamó a la estación. ¿Sabes qué? ¿Para qué llama? Bueno, yo llamo porque soy una mujer, mamá sola, tengo tantos hijos, no tengo nada que comer. Ah, bueno, está bien, si alguien quiere apoyar o X cosa, bla, 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 ¿no? Y resulta que del otro lado de la ciudad había unas personas escuchando la estación, y uno de ellos era un jefe, un satanista. Y él dijo: ¿saben qué? El día de hoy vamos a humillar al Dios de los cristianos. Y le llama a sus achichincles, ¿no? O sea, entiéndase, a sus estudiantes de magia negra. ¿Les saben qué? Van a ir al mall y van a comprar de todo de despensa. Van a ir a la casa de esa mujer y le van a llevar todo. Y así como que, ¿para qué? Y cuando esa mujer les diga que quién se lo manda, ustedes les van a decir que Satanás. Hoy vamos a humillar al Dios de los cristianos. Y ahí van estos, ¿no? Compran todo, hasta los carritos estaban bien pesados, se hundían del pesor. Llegan a la casa, le tocan a la mujer, abre y empiezan a sacar toda la despensa. Y ya cuando se van, ellos extrañados porque la mujer nunca les dijo: oye, ¿quién me manda esto? ¿Qué no? Y los satanistas extrañados le dicen: oiga, ¿no va a preguntar quién se lo manda? Ah, no, dice. Porque cuando Dios manda, hasta Satanás obedece.
Y es así, hermanos. Nosotros no podemos llegar a pensar que lo que me está sucediendo, Dios no está al pendiente de eso. Nosotros cuando dudamos de Dios es cuestionar su soberanía. Oye, ¿no sabes que estoy enfermo? Ay, fíjate que el ángel Gabriel no me comunicó eso. Pero lo voy a castigar, vas a ver. No, no hay nada que se le escape de las manos de Dios. Y eso nos debe de traer a nosotros tranquilidad y seguridad como cristianos. Porque el pensar y el cuestionar la soberanía de Dios nos lleva a pensar también a dudar de su bondad. Dios no es muy bueno entonces. Fíjense nada más el razonamiento. Si Dios es soberano, ¿por qué permite que me esté pasando eso? Si me está pasando esta aflicción, es porque entonces Él no debe de ser un Dios amoroso o bueno. Al final es esa la lógica de eso. Pensamos así, no lo decimos literalmente, pero ese es el razonamiento. Oye, si Dios, ¿no estás viendo lo que me está pasando? Y lo primero que llega a nuestra mente es, bueno, Dios es un Dios de amor, bondadoso, misericordioso. Entonces, si me está pasando esto a mí, entonces ponemos en tela de juicio la bondad de Dios. Déjenme leerles el Salmo 78, verso 19. Salmo 78, verso 19. Dice así: hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Imagínate. Cuando el Señor los oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel, porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. ¿Por qué se encendió el Señor en ira? Por la incredulidad de ellos. O sea, ¿qué dice? Ellos no le creyeron a Dios ni tampoco confiaron en su cuidado. Ahora, yo te quiero quiero preguntarte, ¿has puesto en tela de juicio el cuidado de Dios para contigo? Miren, cuando nosotros vemos a una persona así que se encuentra afligida por X situación, muchas veces pues no falta ver el hermano ahí. No, ánimo hermano, que Dios te bendiga. Y el hermano que está en aflicción, tanta es la aflicción que no se da cuenta que en un momento dado puede estar hasta en amargura y dice, como a ti no te está pasando. Como tú no estás pasando. Miren, déjenme decirles algo. ¿Quién de los que estamos aquí no ha pasado por una aflicción? Pero la circunstancia y la amargura de mi corazón me lleva a cuestionar la buena intención del hermano, ¿no? De darnos motivación. No, hermano, nosotros como cristianos debemos de confiar en la provisión de Dios, en su cuidado, en su trato que tiene para con nosotros. Miren, como hijos de Dios debemos de confiar en su soberanía. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que debemos de estar entendidos que todo lo que me está pasando no está fuera de su control. No está fuera de su control. Para ello, nosotros debemos de tener un enfoque correcto de su soberanía, pero también un enfoque correcto de la calamidad. Fíjense que muchos de los problemas que nosotros llegamos a pensar, llegamos a deducir que es el diablo. No, es que el diablo hizo que me expulsaran, ¿no? De donde yo estaba trabajando o de mi escuela, o expulsaran a mis hijos, o el diablo hizo que mi hijo cayera en el alcohol o que cayera en la drogadicción. Miren, ¿será eso cierto? Yo sé que voy a leer un texto que a buenas a primeras como que va a ser difícil digerirlo, porque nos hemos comido la idea de que todo lo malo viene del diablo, porque así nos lo enseñaron. ¿Qué fue lo que dijo Job cuando perdió sus hijos? Perdió su pertenencia. El Señor dio y el diablo quitó. ¿Verdad que no? Dijo, Dios dio, Dios quitó. Vean lo que dice Lamentaciones capítulo 3, verso 37. Lamentaciones 3 del 37 al 45. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Fíjate nada más, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová.
Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no se pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Fíjense, el escritor Jeremías menciona, ¿sabes qué? ¿Quién puede decir que de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Pero después nos enfoca bien. O sea, la situación muchas veces por la que estamos atravesando no es de que venga del diablo. O sea, Dios en su voluntad permisiva permite, como bien dice permisiva, que sucedan cosas a nuestro alrededor, pero muchas de esas cosas es como el resultado de nuestra desobediencia a Dios, de nuestros propios pecados. Pero no porque Dios sea un Dios sádico que esté mirando desde afuera o en los cielos y a ver en qué momento estás mal para darte. No, Dios ciertamente es amoroso para con nosotros sus hijos, como lo vamos a estudiar el domingo. Hemos entrado a la familia de Dios. Él es un Dios amoroso para con nosotros como padre, pero también dice la Biblia que al que toma como hijo, Dios le da sus nalgaditas. ¿No? ¿Por qué? Porque lo disciplina. Ahora quiero que veamos este pasaje. Resulta difícil de asimilarlo por lo que ya había mencionado. Hay muchos que encuentran difícil aceptar que lo bueno y lo malo vengan de Dios. Con frecuencia se dice, ¿no? Oye, pues Dios es un Dios de amor. Por lo tanto, ¿cómo puede permitir tal calamidad? Si Dios es amor, es contrario a su carácter. Yo recuerdo que hace mucho tiempo una persona me decía, cuestionando precisamente las calamidades, ¿no? Dice, bueno, es que yo creo que Dios no va a mandar a nadie al infierno y que todas las cosas malas no proceden de Dios. Y le decía, ¿y por qué? Pues porque Dios es bueno. Ahora, eso es una distorsión del carácter de Dios, porque efectivamente Dios es bueno, pero también Él dice que otra parte de su carácter es que Él no va a dejar pasar por inocente al culpable, como lo que acabamos de leer ahorita. O sea, no fueron nuestros pecados lo que Él hizo que nos castigara y recibiéramos tal situación. Entonces, una de las cosas que debemos de nosotros meditar es meditar en nuestros caminos. ¿Cómo está nuestro corazón? Si nuestro corazón se encuentra alineado con Dios, tener la actitud de Job. Señor, por una situación, tú estás permitiendo esta situación en mi vida. O probablemente algunos estén bien, pero en el día de mañana, cuando venga una situación adversa a tu vida, necesitamos recordar que Dios es soberano y que nada de lo que nos esté pasando en ese momento está fuera de su control. Miren, vayan a Lamentaciones 3:32. Como creyentes nosotros no debemos de pensar que Dios es soberano solo en las cosas buenas, porque muchos pudieran llegar a pensar eso. Bueno, Dios sí es soberano, pero solamente en lo que es bueno. Miren, pensar esto es creer que Satanás puede entrar en el gobierno de Dios y hacer lo que él quiera. Y la Biblia dice que que Satanás no es dueño de nada. Todo lo que es de la tierra es dueño el Señor. De Él es todas las cosas. El diablo no es dueño ni de sus guaraches. Entonces, Él no puede quitar lo que no es de Él sin la permisión de Dios. Por eso Él pide permiso. Cuando viene Pedro, le dice el Señor, oye, Satanás ha venido y me ha pedido para zarandearte. O sea, tuvo que pedir permiso ¿a quién? Al que sí es soberano. Ahora, lo que sí puede suceder, como decía Lutero, que el diablo es el diablo de Dios. Así como vemos, por ejemplo, se os voy a ilustrar de esta manera, así como vemos dictadores que se levantan en la tierra como un Hitler, que uno dice, bueno, ¿por qué Dios lo permitió que se levantara? Bueno, Dios permite que se levante este tipo de personas para castigar a otros pueblos, pero a su vez les hace ver su propia suerte. El rey Nabucodonosor en las escrituras dice, mi siervo,
Cuando dice mi siervo, no quiere decir que sea realmente un siervo de Dios. Trata de decirla, o lo que se refiere es de que aún los incrédulos, cuando entran en los propósitos de Dios para cumplir algo, son sus siervos en ese propósito. Aún los incrédulos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Entonces nosotros como cristianos debemos de confiar en el Señor plenamente. Que si ahorita estás enfermo, si ahorita estás en cierta situación, pasando aflicción, angustia, tribulación, no te desesperes. Juan 16:33, Jesús mismo les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa palabra aflicción se refiere a angustia, se refiere a presión. Ahora, hay cosas en nuestras vidas que causan presión, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a estresarnos, a caer en depresión porque está fuera de nuestro alcance. Pero el Señor termina diciendo confiad. En esa situación adversa tú debes de confiar. ¿Qué significa confiar? Tener confianza en Él. Pero la idea que conlleva es como tiene la idea de un niño que se avienta a los brazos de un padre de una altura considerable, creyendo que su padre no lo va a dejar tirar. Yo recuerdo que ahí donde tienen su casa, o sea, ahí donde vivo, en la parte de atrás pues está la sección de los parqueaderos, ¿no? Y sucede que hay unas escaleras para la parte de atrás. Y resulta que no me acuerdo quién de mis hijos estaba todavía jugando en las escaleras. Tendría yo creo como 4 o 5 años más o menos. Y de la parte del descanso se tropezó, se iba a caer. Yo no soy muy bueno para los reflejos. Yo cuando vi que se iba a caer, yo ya hasta en vez de aventar, me hice para atrás, ¿no? Así como... Pero en eso veo que parece la mamá super maravilla. Se aventó como si fuera portero mi esposa y lo sacó. A eso se refiere la palabra confiar. Que te avientes creyendo que tu Padre no te va a dejar caer. Y ese es Dios. Nosotros debemos de confiar creyendo que nuestro Dios no nos va a dejar caer en esa situación. Mira, el ser humano tiene fallas, ¿no? Fallamos. Pero Dios, Él no falla. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe cómo está tu corazón. Él sí te conoce. Porque por fuera reímos y gloria a Dios, pero por dentro estás que no sabes ni qué hacer, ¿no es cierto? Pero el Señor sí sabe. Mira lo que dice Lamentaciones. Aunque trae dolor, también muestra compasión, debido a la grandeza de su amor inagotable. La Nueva Traducción Viviente, perdón. Aunque trae dolor, también muestra compasión, debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. O sea, voy a repetir, Él no es sádico, de decir, no, pues anda y le voy a dar y qué placer siento al castigarlos, ¿no? Él sí aflige, Él sí disciplina, pero también muestra esa compasión. Y no solamente eso, sino esa compasión es debido a la grandeza de su amor inagotable para con nosotros. ¿Ustedes sí saben que Dios nos amó de una manera voluntaria? O sea, ¿qué quiero decir esto? Que el amor de Dios no fue producido por algo bueno que nosotros hayamos hecho. Fue un acto de su voluntad. Un libre ejercicio de su voluntad. Él dijo, ¿sabes qué? Yo he decidido amarlos. Amarlos. No, pero mira a esta prostituta, ¿no? Ahí la encontramos en el acto mismo. Mira a esa mujer samaritana, ¿cómo puedes hablar con ella? Vemos cada caso en los evangelios donde se muestra plasmado el amor y la misericordia de Dios. Miren, nosotros debemos de confiar en Él aun cuando no entendamos lo que sucede a nuestro alrededor. La perspectiva que nosotros tengamos de Dios, vuelvo a repetir, en nuestra calamidad nos va a ayudar a pasar la prueba. Porque cada situación difícil es una prueba de carácter. O como decía al inicio, el fuego te consume, pero también purifica. Ese mismo fuego calienta, pero también quema. Ese mismo fuego también nos puede llevar a moldear la imagen de Cristo en nosotros,
pero también nos puede llevar a amargarnos. ¿Y por qué permitiste que perdiera a mi hijo? ¿Y por qué permitiste que perdiera mi trabajo? ¿Y por qué permitiste que acaso te he servido mal? Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, así como, fíjense, hace tiempo yo les he dicho, ¿no? Que yo le decía, Señor, tan mal te serví. O sea, tan mal te serví que te olvidaste de mí, nadie se acordó de mí. Mira, yo estoy aquí tirado en el alcohol. Y yo borracho le gritaba, ¿dónde estás? ¿Dónde está aquel Dios al que serví por tiempo? Y después como escuché la voz de Dios, un día que yo andaba ahí medio, me decía, porque yo le reprochaba, ¿no? De según mi servicio. Y después, escuchando al Señor, me decía, ¿he sido un mal padre para ti? O sea, ¿qué te hace falta? Y yo me quedé así como que, es cierto. Y a veces actuamos así, como que decimos, Señor, ¿no miras lo que me está sucediendo? Y el Señor dice, bueno, ¿qué te hace falta? ¿Tienes comida? ¿Tienes techo? O sea, tienes, hasta aquí yo te he dado, que perdí lo demás, pero lo que Dios quiere que nosotros veamos es que Él no está interesado en nuestra comodidad, Él está interesado en lo que está aquí. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que tengamos si al final vienen a pedir tu alma? Y lo que tú has hecho, ¿de quién será? No estoy diciendo que sea malo, no es el tener un don tener. Lo que me estoy refiriendo es, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra confianza? Debe de ser Dios. Debe ser el Señor, que Él nos da la fuerza, la capacidad, no la sabiduría. ¿Cuántos jóvenes yo he mirado que me ha tocado conocer de 40 años? Mira todo lo que yo he hecho, así miren, así como Nabucodonosor. Mira, tengo 40 años y todo lo que he construido, ¿saben? Lo perdió todo. Sí tenía su buen negocio, ¿saben? Lo perdió todo y se terminó vendiendo autos en una agencia. ¿Por qué? Porque se metió con la secretaria. Lo perdió todo. Fíjate nada más. Y ese Nabucodonosor, mira, terminó perdiendo todo. Aquí mismo una persona también, mira, todo lo que tengo, ya tengo la casa, ya está el primer logro, ya tengo el otro contrato. Mira, tengo los contratos de todas estas panaderías. Y una vez aquí sentado le dije, mira, si lo que yo te estoy diciendo es que yo es por mí, no me tomes en cuenta lo que te voy a decir. A lo mejor cené muchos tacos, pero si es diariamente Dios, considera lo que te voy a decir. Porque hace ya meses atrás he estado orando. El Señor me levanta de madrugada a orar por ti, a orar por ti. Y yo tengo tantas intenciones de ir a tu casa y tocarte, que Dios te está llamando, te está llamando. Y yo le texteaba, me levantaba a las 2 y estoy orando por ti. Nunca recibí un texto de respuesta, no, pues yo ya estoy orando por ti. Y le dije, el Señor ha pesado y ha hallado falta en la balanza. Considera tus caminos. Sí. El gobierno ahorita lo declaró ya anticapé. Una embolia, no se quiso ordenar, Dios le permitió seguir con vida, pero quedó mal. ¿Y dónde está todo lo que había hecho? Perdió hasta la familia. ¿Te imaginas? O sea, otro ahí que yo entre mí le decía, Señor, sí te va a costar. ¿Por qué? Porque miren, tenía a los dueños de la compañía, pero embelesados. Yo decía, ¿qué le está? ¿No? En el buen sentido. Está viendo que les está robando, está haciendo esto, y no hace nada. Y dije, no, sí, 1 año, 2 años, ya llevaba años ahí, era como el hijo de ellos, hasta que un día, yo cuando entré estaba afuera, que no lo dejaban entrar, y me enteré que ya afuera lo descubrieron robando. Pero él que decía, no, dice, mira, sacaba de verdad, literal, un fajo así. Yo decía, wow, este cuate. Por todos los que trabajábamos, porque él tenía una agencia y aparte él era el gerente de ahí y una de cosas. Miren, a cada uno nos tenía dados de alta con un sueldo de más de $20. ¿Saben cuánto pagaba? 10, 9 la hora. Estamos hablando de $10 por hora por cada uno. ¿Sabes multiplicado eso cuánto? Es un dineral. Él llegó a comprar aquí edificios, zonas. Él decía, no, ya en mi país todo lo que tengo, lo perdió todo. ¿Qué es lo que estoy enfocando? La actitud de nuestro corazón.
¿Dónde está? Señor, Él está a cuidado de nosotros. Él cuida nuestras vidas. Él cuidó la vida de Abraham, hombre que tenía. Él cuidó la vida de tantos hombres en las escrituras, Salomón, David. O sea, no es pecado, es bueno tener. El problema es que las cosas nos tengan a nosotros. Cuando las cosas te tienen a ti, cuidado. ¿Por qué? Porque tu confianza ya no está en Dios, sino está en tus propias habilidades. Oye, esos jóvenes que de un momento dado, no, tengo el mundo por delante, me lo voy a comer, como decía el fundador de Daewoo en su libro que escribió, El mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo. Ahí en su libro él escribió, no tiene mucho, no recuerdo la última Navidad que pasé con mi familia. Así, porque de todos los años estaba fuera de su país, y así estaba la juventud pensando que es su habilidad, que es su capacidad, y no le dan la gloria a Dios, diciendo que Él nos da la capacidad, la fuerza para hacer las cosas. No es de nosotros, es de Dios a través de nosotros. Es la gracia operando en nosotros. Por eso nosotros necesitamos ver que la perspectiva que nosotros tengamos de Dios en la calamidad nos va a ayudar a pasar la prueba o nos va a llevar a perderla. Pero una de las cosas es que como cristianos debemos de confiar en Él. Y esta confianza en Dios me debe a mí como cristiano o se desarrolla en la intimidad. Vean lo que dice el Salmo 9:10 en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 9:10 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: los que conocen tu nombre confían en ti. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo confiar en Dios? La única manera es conociéndolo. Una persona que no llega a tener esa intimidad con Dios, cuando viene la aflicción, pues, ¿qué recurso tiene en su vida? ¿Qué promesa tiene en su vida arraigada de que ha recibido de Dios para esperar en Él? Si ni el Salmo 23:1 se sabe, ¿cómo va a tener esa confianza en Dios? Viene la aflicción y estamos... Y ahora, ¿quién podrá salvarme? ¿No? Ya, chapulín. Pero no acudimos a las escrituras. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjate, qué salmo tan brillante en el sentido de cómo el Espíritu Santo tomó a David, que era el único que pudiéramos decir, que pudiéramos decir calificado para describir tal salmo como ese, porque fue pastor. Y el puro verso 1 es la base de todo lo demás, porque dice, Jehová es mi pastor. En base a eso, ¿qué me puede faltar? Si ando en valle de sombra, no temeré. Si pasa esto, no temeré. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Entonces, cuando nosotros entendemos que en momentos de dificultad en nuestras vidas, Él es nuestro pastor, debemos de tranquilizar nuestras vidas. ¿Saben cómo se calma en un momento dado ese momento de ansiedad que puede producir el no tener control de las cosas del futuro o que están en el porvenir? Simplemente controlando lo que sí está a nuestro alcance. ¿Qué es lo que nos presiona? Aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Pero hay cosas que sí podemos controlar. Ocúpate en esas nada más y déjale las otras al Señor. Y eso va a bajar el nivel de estrés en tu vida. Cuando nos ocupamos en las que sí están bajo nuestro control. Porque automáticamente tu cerebro lo va a ir registrando. Y es lo que las escrituras nos enseñan. ¿Por qué me voy a ocupar? Jesucristo lo dijo en Mateo 6. Que la aflicción del alma es porque estamos pensando en el mañana. Y él que dijo, cada día tiene su propio afán. ¿Para qué te preocupas en algo que no puedes controlar? Ya por el preocuparte lo puedes controlar, ya solucionaste el problema, no. Pero sí ocasionaste un dolor de estómago. ¿Cuántos no sufren de enfermedades así de este tipo de tengo dolor de estómago, colitis, por eso? Pero no es una enfermedad que haya surgido por otra enfermedad en su vida orgánica, sino es por tanto estrés y tanta presión. Yo he escuchado personas de doctores que dicen, bueno, es que vienen a consulta, pero no le podemos medicar. La única solución es que se calme, que se relaje, que controle lo que sí puede controlar, lo demás no. Pero ahí está el cristiano que dice que tiene fe en Dios y está bien torcido de la panza y de la colitis y todo. ¿Por qué? Por incrédulo. ¿Por qué? Porque no pone su confianza en Dios. ¿Por qué no hay confianza en Dios? Porque no conoce a Dios.
Déjame decirles algo. Cuando te casaste, bueno, tú tomas y te casas, ¿no? Pero, ¿qué sucedió antes de casarte? Tuviste unos días de conocerla, unos añitos, unos meses, pero no te casas con alguien que no conoces, ¿no es cierto? O sea, tú la conoces y después te casas. Ahora, te casas con esa persona porque la conociste, pero déjame preguntarte algo. ¿Por qué viene ese amor? A través de un conocimiento, pero no puedes amar a quien no conoces. Y es lo mismo con Dios. No puedes amar y afirmar que amas a Dios si no lo conoces. Conoces lo básico a lo mejor, ¿no? Lo que te enseñaron en el catecismo. Pero de ahí en fuera no conoces a Dios. ¿Y qué es lo que la Biblia dice aquí en el Salmo 9:10? Los que conocen tu nombre confían en Él. Es por eso que enfatizamos el discipulado, la escuela bíblica, hermanos, tal cosa. No por fastidiar o ser así como que quererlos aquí, no. Porque entendemos que mientras más conoce el cristiano a su Dios y a su Padre, más va a desarrollar esa confianza en Él. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Quiero cerrar con Oseas capítulo 2, verso 14. Oseas 2:14. Y antes de leerlo, quiero recapitular algo. ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche pudieran estar atravesando una situación, ¿no? Adversa en su vida? O los que nos siguen, ¿no? Por las redes sociales. ¿Cuántos pudieran estar en esa situación así como que en la zona del desierto, pudiéramos decirlo, ¿no? En ese momento de aflicción. O probablemente a lo mejor atravesaste una situación y no te fue muy bien, ¿no? O sea, no saliste bien librados. En un momento dado dices, híjole, Señor, como que no fue la respuesta a esta situación de la que un cristiano debería de dar, ¿no? Pasé de panzazo, muchos decimos la prueba. Mira, en Oseas 2, verso 14, el contexto de este libro es de que acusa al pueblo de irse tras otros amores, de una prostitución espiritual, de que todo lo que Dios le daba, ese pueblo se lo daba a los vales y ponía su confianza en los vales. Pero cuando esa confianza en esos ídolos dejó de existir porque ya no tenían provisión, se volvían a Dios. Y en un momento dado vemos que Dios fue el que de alguna manera orquestó todo eso. Dios permitió que lo que Dios les daba, ellos lo ocuparan en sus dioses, pero también Dios permitió, o mejor dicho, Él se los quitó para llevarlos a un lugar donde Dios iba a tratar con ellos personalmente. Y es ahí donde encontramos el verso 14, que dice así: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La Nueva Traducción Viviente dice, y la hablaré tiernamente. Mira, hay muchos de los que probablemente estén atravesando una tribulación, un estado de salud, una situación difícil. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene maneras de llamar la atención. Dios tiene maneras de llamarnos la atención. Y cuando Dios va a tratar con alguien personalmente, o es de una manera o es de otra manera, pero Dios tiene maneras y no falla. ¿No será que una de esas situaciones es porque Dios te está llevando al desierto? Porque de alguna manera te has descarriado y Dios te está trayendo para tratar, como dice ahí, lo llevaré, lo atraeré, lo llevaré al desierto y estando en el desierto, yo trataré en su corazón. La hablaré tiernamente. ¿Qué hay en el desierto, hermanos? No hay nada, ¿no es cierto? Por eso se quejaron los otros. ¿Acaso Dios puede darnos de comer aquí en el desierto? ¿Qué encuentras en el desierto? Desolación, tristeza, nada. Dios permite quitarnos todo a nuestro alrededor para tenernos ahí. Pero no es para mal, como leímos. O sea, Dios es amoroso y misericordioso. Dios nos ha llevado ahí porque es la única manera
donde Él tiene toda nuestra atención. Porque cuando tenemos todo, está aquí que la fiesta, está aquí que los amigos, está aquí que el trabajo, está aquí que el otro, y estás tan enfocado en tantas cosas que dice el Señor, ¿sabes qué? Te veo muy ocupado, pero como voy a tratar contigo, te voy a quitar todo. Además, vente para acá, te voy a traer. Ya estando aquí en el desierto donde no hay ninguna tensión, distracción, ahora sí, personalmente te quiero hablar. ¿Ya viste que ya hace tiempo que me sigues de lejos? ¿Ya percibiste que ya ese compromiso, como dice, ya se perdió? ¿Ya te diste cuenta que ya no me amas porque has dejado tu primer amor? ¿Que ya no me conoces como antes? Esa pasión, ese fuego por buscarme, ¿no? ¿Cuántos experimentaban ese de que ya que llegue el domingo para ir a adorar a Dios? Ya que salga de trabajo para ir y encerrarme en mi cuarto y levantar mis manos o leer las escrituras. Pero ahora ya no. Todo eso se ha apartado del creyente. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? A su manera nos va llevando para hablarnos tiernamente. Y es lo que Dios quiere hacer esta noche. Hablar tiernamente a tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Dios te quiere. Dios quiere consolar tu corazón. Dios quiere que sepas que no estás solo. Que Él sabe la situación por la que estás atravesando. Que Él no ha perdido el control de todo lo que Él sabe. Que es más, muchas veces nadie sabe, solo es íntimo, ¿no es cierto? Pero Dios lo conoce. Fíjate qué tan profundo es el entendimiento de Dios que dice que todavía no está la palabra en tu boca cuando Él ya la sabe. Por eso en Mateo 6, que dice cuando habla acerca de la oración, dice, pidan entendiendo que Él ya conoce tus necesidades. O sea, que todavía no vas a decirle, Señor, mira, tengo esto cuando Él ya lo sabe. O sea, nuestras oraciones no informan a Dios, pero la oración sí sirve como un vínculo para nutrir nuestra relación con Él. Y es lo que Él espera de nosotros. Esa relación íntima como discípulos y maestro, como hijos y padre. Y me quiero adelantar algo a lo del domingo porque encaja aquí perfectamente. Todos conocemos la doctrina de la justificación, de la regeneración, pero pocas veces hemos estudiado lo que es la adopción. Algo, la regeneración, ¿qué es lo que hace la regeneración? Nos da vida porque estábamos muertos, nos da vida espiritual. Hablando de ese contraste, muerte espiritual, vida espiritual. Es lo que se lleva a cabo en la regeneración. Pero ¿sabes que Dios pudo habernos regenerado sin tener la necesidad de que esa persona a la que regeneró entre a ser parte de su familia? Él lo pudo haber hecho. Hay personas o hay relaciones, por ejemplo, los ángeles. Los ángeles responden de una manera a la palabra de Dios. Los ángeles son obedientes, adoran, oran porque tienen comunión con Él. Sin embargo, no son parte de la familia de Dios. Dios pudo haber hecho eso también con nosotros. Simplemente regenerarnos, en la regeneración que pudiéramos responder a Dios y hasta ahí. ¿Qué es lo que es la justificación? La justificación se refiere a una posición en la que ahora el cristiano está en rectitud con Dios. ¿Saben que también Dios pudo haber hecho simplemente, bueno, Pepito, pecaste porque violaste mis mandamientos, pero ahora te voy a cambiar de aquí de acusado, de condenación, a un estado de justificación. Ahora eres justo. Él lo pudo haber hecho sin necesidad de que entrara Pepito a formar parte de su familia. Pero ¿sabes qué es la adopción? La adopción es entrar a formar parte de la familia de Dios. Hemos sido adoptados por derecho legal. Fíjate nada más cómo todo lo que somos y todo lo que Dios ocupó en nosotros, no solamente nos da vida, no solamente nos coloca en un lugar de rectitud delante de sus ojos, sino que nos adopta dentro de su familia. Y eso es lo que vamos a estudiar el domingo, adoptados. ¿Por qué? Porque ahora somos la familia de Dios, somos sus hijos y muchos vivimos pensando que Dios no nos ama. Fíjate qué es lo más curioso, ¿no? Hablamos del amor de Dios, lo enseñamos, lo estamos conscientes y nosotros mismos pensamos que Él no nos ama.
Y Dios nos ama. Dice, con amor eterno te he amado. Jeremías 29:11, se los leo. Con este ahora sí cierro. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese es el amor de Dios. Y lo que yo quiero que nosotros salgamos esta noche confiando en Él, que podemos confiar en Dios en medio de toda situación adversa. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él busca el bien para nosotros. Somos nosotros los que no queremos encajar con lo que Él demanda. Pero ya esa es otra historia. Pero la parte de Él es que Él está al pendiente, Él está al cuidado, porque Él nos ama. Despidámonos en oración. Así con tus ojos cerrados, en esta noche, antes de partir, tomemos un minuto para recordar el amor de Dios. Ese amor eterno hacia nosotros, el recordar cómo Dios mandó a su Hijo sin haber nada en nosotros que haya provocado este acto de su voluntad. Él envió a su Hijo a morir por nosotros, para que ahora nosotros también seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos sus hijos. No solamente somos criaturas, somos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Podemos confiar en Dios en medio de este mundo caído. Estás afligido por una enfermedad. Estás afligido por una situación que estás viviendo en tu familia. Pudieras llegar a pensar, no tengo padre, no tengo hijos, no tengo familia. Déjame decirte lo que la Biblia dice. Que aunque tu padre y tu madre y tu familia te dejaren, con todo Jehová nos recogerá. No somos huérfanos, tenemos un Padre. Y ese Padre es Dios, quien te ama, quien quiere que sepas esta noche que Él tiene el control de tu vida, que Él sabe la enfermedad que tienes, Él sabe el malestar que tienes, Él sabe cómo te sientes frustrado en tu corazón, incluso en el ministerio, en la iglesia, en tu trabajo. Él conoce todo, las frustraciones con tu familia, con tu esposo, con tus hijos. Descansa en Él nada más. Haz tu parte. Aquello que puedes controlar, hazlo, porque esa es nuestra responsabilidad. Lo que no está a tu alcance, confía en Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Con amor eterno nos ha amado y lo demostró enviando a su Hijo a morir por nosotros en una cruz. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque tu misericordia, Señor, se renueva cada mañana. Porque nos das la oportunidad de venir, de escuchar tu palabra, de ser alimentados por ella. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por lo que nos das a cada uno. Tú sabes qué tanto nos das, Señor. Y te damos gracias por eso. Gracias por a los que les das poco. Gracias a los que les das más o menos. Pero también gracias por aquellos a los que les das mucho. Tú eres soberano, Señor. Y tú sabes por qué. Pero nosotros queremos estar contentos, estar alegres. Porque todo lo que pasa en nuestra vida, tú tienes el control, Señor. A ti no se te va nada de las manos, Señor. Nosotros solamente queremos confiar en ti. Confiar, Señor. En medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, confiar en ti, Señor. Así como Pablo te pidió 3 veces que quitaras ese malestar de su cuerpo, y tú las 3 veces le enseñaste y le dijiste, bástate de mi gracia. Así nosotros queremos, Señor,
confiar y esperar como Pablo. Él no te reprochó. Él no te dijo, ay, tantos años aquí en el ministerio y mira, no me puedes quitar este malestar. Él no te reprochó nada, Señor. Para Él fue suficiente tu gracia, Señor. Porque es ahí en la aflicción donde desarrolló su fe, su confianza y mostró sobre todo de qué estaba hecho su corazón. Corazón agradecido, como Job. Tú sabes hasta cuánto podemos llevar, Señor. A ti no se te pasa la mano, Dios. Tú das siempre la medida exacta para cada uno. Una medida que no va a destruir ni le va a hacer falta. Tu mano no es demasiado pesada ni tampoco demasiado ligera, Señor. Tu mano siempre da lo justo, la medida correcta que nos hace falta, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso. Perdónanos si en un momento dado hemos dudado, hemos pecado, hemos sido incrédulos. Perdónanos. Limpia nuestro corazón, Señor. Limpia nuestra vida. Ten misericordia de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano.